Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. Hola, ¿te gustan los videojuegos, pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, Historia de los videojuegos. Don Héctor Aravena, ¿cómo está usted? Muy bien, don Sebastián. ¿Cómo está usted también? Gracias por invitarme esta segunda vez. Me aproveché del pánico que Juan Eduardo no está. Así que me vengo a colgar del podcast cada vez que se puede. Pero qué bien, qué bueno que te guste venir. Sí, me encanta, porque aprendo harto. Así que mientras aprenda, yo feliz. Lo que sí estoy un poco sorprendido del tema de hoy, debo decirlo. ¿Por qué? Porque, para ser honesto, no sé qué tanta historia, o sea, digamos, hablando de Donkey Kong, no sé qué tanta historia hay detrás de Donkey Kong en sí. Eso es lo que me tiene intrigado. Y de hecho, para estudiar esto, cuando tú me dijiste que íbamos a hablar de Donkey Kong, para hacer mi investigación, me fui a una semana al África a pasar un tiempo con los gorilas. Me parece súper buena investigación la que hiciste. Súper productiva tiene que haber sido. Sí. No encontré muchas conclusiones. La única conclusión es que intenté colocarle la corbata roja a uno de los gorilas, pero no me resultó muy conveniente. ¿Te raptó un gorila o no te raptó un gorila? Esa es la pregunta. No me raptaron y tampoco me tiraron ningún barril. Así que en realidad, ¿cómo llegó alguien a crear un mono que tira barriles como videojuego? No tengo idea cómo pasó. Eso es lo que me tiene más intrigado. Ah, pero tú estabas hablando de Donkey Kong Country. No estabas hablando de los inicios de Donkey Kong, que es el arcade de Donkey Kong. Ah, ¿solo Donkey Kong Country tira barriles? No, el arcade de Donkey Kong también tira barriles, sí. Pero en ese momento no tenía corbata roja, que es una cosa muy importante que le pusieron en Donkey Kong Country. Ah, no tenía idea. A ver, yo lo que sé... No sé, me puedo adelantar y contarte un poco lo que sé de Donkey Kong. Lo único que sé de Adelante. Lo único que sé de Donkey Kong, y espero estar en lo correcto, es que era el villano inicial de un juego donde aparecía Mario, pero que Mario no se llamaba Mario todavía, sino que se llamaba Jumpman, el hombre saltarín. Y era un juego donde tenías como que... Yo creo que era una analogía a King Kong, me imagino yo, porque era un mono gigante que se raptaba a una princesa que estaba en la parte de arriba de la pantalla y habían como escaleras que bajaban en unas plataformas y tú tenías que con Jumpman subir las escaleras y tratar de... Bueno, nunca lo jugué, pero me imagino que tienes que tratar de matar al mono mientras él te tiraba unos barriles que bajaban por la escalera y te pegaba. Tienes que rescatar a la princesa, nunca tienes que tocar al mono. Tienes que rescatar a Paulette, que es la princesa de Donkey Kong. Ah, ya, ok. Tenías que rescatarla y subir por la escalera mientras esquivaba estos barriles. Eso Correcto. Es lo único que sé. Y me imagino que de ahí partió todo. Sí. Mira, para hacer un poco de memoria, porque esto lo hablamos en el capítulo de Mario, pero para hacer un poco de memoria, Donkey Kong parte como el reemplazo de un videojuego que se llama Raider Scope. Raider Scope es un videojuego de un arcade que tenía Nintendo de América y que había pedido un montón de videojuegos de esos a Nintendo de Japón para venderlos y distribuirlos en América. El problema que tuvieron es que no los vendieron bien, no los pudieron vender. Porque justo en el momento en que salió Raider Scope, salió la segunda parte de Space Invaders, el segundo videojuego de Space Invaders. Entonces, obviamente, todo el mundo quiso comprar el arcade de Space Invaders, la segunda parte, en vez de comprar el Raider Scope, que era de Nintendo, que era una empresa chica que no conocía a nadie, ¿cachai? Entonces, era obvio que se iban a quedar con Space Invaders en vez de con Raider Scope. El problema que pasó fue que en esa época, como no estaba vendiendo nada Raider Scope, Nintendo de América estaba al borde de la bancarrota. Y como estaba al borde de la bancarrota, le pidió a la gente de Nintendo de Japón que le mandara un juego nuevo para poder reemplazarlo, porque en esa época ya los arcades se hacían con un microprocesador, entonces tú podías cambiar solamente el juego sin necesidad de cambiar toda la circuitería del arcade. Entonces podías ponerle un chip distinto y cambiar con eso el juego y como convertir un tipo de juego en otro. Pero convertir un tipo de juego, perdón por el paréntesis, pero ¿a qué te refieres específicamente? ¿Como cambiar de juego, digamos? ¿Cambiar como los cartridge? Es como una especie de cartridge, una especie más rudimentaria de cartridge, pero se podía cambiar el juego dentro de un arcade. Como que tenían una memoria especial distinta, habilitada, donde estaba la memoria del juego, y ya podían cambiar solamente esa memoria. No era un cartridge, era una cosa un poquito más compleja, pero ya, okay. Servía como... Es una buena analogía, digamos. Okay. Bueno, entonces... La gente de Nintendo de América, ¿cómo se llama Arakawa, le pide al presidente de Nintendo de Japón, porque que era su suegro, le pide que le mande un juego para reemplazarlo. Y resulta que
el suegro de allá de Japón dice, ¿sabes qué? Este gallo es un inútil, no está pudiendo vender nada, no está haciendo las cosas bien, entonces le voy a mandar un juego así como para que no digan, pero no voy a poner a mis mejores ingenieros a trabajar en esta cuestión, sino que le voy a pedir a uno que está recién partiendo, le voy a pedir que le mande algo. Y le pide a un tipo que habían contratado recién, hace muy poco, le pide que le mande algo para América. Y resulta que el tipo que le mandaron a pedir algo que mandaran para América era Shigeru Miyamoto. Y Shigeru Miyamoto crea el arcade de Donkey Kong. Es el que yo te mencionaba, ¿cierto? El de la escalera. Sí, Que se sí, raptaba ese de la princesa. escalera que se raptaba a la princesa. Y resulta que ese no está inspirado en Donkey Kong, como todo el mundo piensa o pensaba también. En King Kong. Sino que, perdón, en King Kong. Sí, en King Kong. No está inspirado en King Kong, sino que está inspirado en Popeye. Eso al principio iba a ser un arcade de Popeye. Pero Popeye... Popeye el marino. Ah, a ver. Popeye era el que subía la escalera, tenía que rescatar a Olivia. Y el gigante, el gorilón, era, ¿cómo se llama? Brutus. Brutus. Ah, ok. ¿Y qué pasó? Te apuesto que no consiguieron No los consiguieron los derechos. derechos, justamente. Resulta que Nintendo tenía los derechos de Popeye, pero los tenía para su línea de handheld, que son como unos juegos que son de mano que se salían, que tenían ahí un puro juego. No sé si cuando eres chico tú tenías ahí alguno de esos que jugabas, no sé, pues, a las carreras o el Tetris o todo eso. No sé si tuviste alguno de esos. Sí. Sí, que al principio tenía un solo juego. De repente había uno que decía vienen 7 en Claro. uno. Había unos que decían vienen 100 en uno, que eran los mismos, pero se repetían varias veces. Bueno, tenían los derechos y habían hecho un juego de esos, con la temática de Popeye. Y fueron a donde la gente que tenía los derechos de Popeye y le pidieron para hacer el arcade y le dijeron que no. Así que nada, pues, tuvieron que repintar todo y ahí es donde inventaron el mono, donde inventaron ¿cómo se llama? El monito chiquitito que es Mario, inventaron la princesa, qué sé yo. O sea, el borrador de Mario Bros. Ujú. Era Popeye, Claro. digámoslo así. Qué increíble. Increíble porque Popeye, yo creo que hay muchas generaciones que no conocen quién es. Popeye o Popeye, que era este marinero que comía espinaca y se vuelve más fuerte. Yo creo que no ha trascendido hasta esta época. Sin embargo, Mario... Claro, Mario es súper moderno y trasciende. Pero Popeye viene de antes, ya en ese momento era una franquicia fuerte. Claro, Popeye es como de los años 50, una cosa así. Y en ese momento Popeye era una marca fuerte. Era una marca fuerte y era un personaje súper reconocible. Por eso lo querían convertir en juego también. Sí, mira, que la ironía de estos negocios siempre me impresionan, siempre me sorprenden esta ironía, bueno, del destino. Hay unas líneas mejores y sobre todo con este juego, mira. Bueno, después de este juego le empieza a ir súper bien. Le empieza a ir a romperla y empieza a vender así, pero como loco en Estados Unidos y en todos los arcades, porque en ese momento todos los juegos eran de naves. Todos eran Space Invaders o una variación de Space Invaders. Que me imagino que porque era el más famoso querían copiarlo. Porque todos lo copiaban, era el más famoso, entonces salió, no sé, Galaga, salieron así un montón. Habían clones y cosas que eran iguales, pero no eran lo mismo, pero eran lo mismo, ¿cachai? Como Pong. No, Eran puras no es lo mismo, pero es variaciones y, claro, no es lo mismo, pero igual. Y estaba llenísimo, repleto. Y llega Donkey Kong y es el primer juego plataformero porque es la primera vez que un mono salta en un videojuego. Esa es como la gran... Espera. La plataforma está definido como que el protagonista va saltando. El protagonista dentro se de mi mueve... ignorancia. No, ahora la definición es distinta. En ese momento se definió porque el protagonista saltaba. Saltaba de un lugar a otro, de una plataforma a otra. Eso es un plataformero. Ahora No la te definición puedo- es distinta ah. porque es un movimiento libre entre plataformas. Oh, mi cerebro acaba de explotar. Se llama plataforma porque saltabas entre plataformas. Sí. Wow. Ok. No tenía la más mínima idea que era eso. Esto es una cuestión un poco filosófica. Y ahora me sorprende de nuevo que fue el primer juego de plataforma, El primer juego de el plataforma. de historia. O sea, Mario fue el primer juego de plataforma antes de ser siquiera Mario. Donkey Kong. Mario fue el primer Donkey Kong, personaje claro. de plataforma de la historia, pero el primer juego de plataforma de la historia es Donkey Kong. Mira, está bueno. Qué buena ironía. Sí, y le empieza a ir tan bien que este también empieza a hacer otras cosas como primer videojuego. Es el primer videojuego, por ejemplo, que tiene cereales. Es el primer videojuego que sacan una caricatura que sale los sábados en la mañana. Entonces se empieza a generar un montón de merchandising. Hay poleras, cosas para que los cabros chicos lleven al colegio. Lleno de cosas para monetizar
la imagen de Donkey Kong. Y obviamente la licencia de Donkey Kong empieza a venderla Nintendo por un montón de lados. La marca en sí, de Donkey Kong. La marca, la imagen, la cara del Esto- mono, qué sé yo. Y esto salvó a... No sé si me estoy adelantando, pero esto salvó a Nintendo, ¿no? Salvó a Nintendo de América y empieza a perfilarse en Nintendo. Porque Nintendo de Japón le iba relativamente bien. Como que le alcanzaba para poder como parar la olla, digamos. Pero no le iba estupendamente bien. Era una empresa chica. Eso, acá solamente para entender un poco en esa época y cómo funcionaba. Nintendo Japón es una cosa, Nintendo América funcionaba parece que diferente. O Nintendo América le pedía juegos a Nintendo Japón y Nintendo Japón se los enviaba y le decía, bueno, tú vendes, digamos. Una cosa así. Nintendo de América era una especie de distribuidor en América de todos los juegos que se desarrollaban en Japón. Y no era de los jugadores más grandes del mercado. Era de hecho una empresa muy pequeña. Incluso en Japón mismo, Nintendo era muy pequeño. Claro, estaba empezando. Y la operación más grande de Nintendo era en Japón. Y con este videojuego Ok. empiezan a juntar mucha plata, mucho dinero. Que le permite después agrandarse, expandirse y hacer más cosas. Ok, perfecto. Bueno, empiezan a vender y todo. Y hay una empresa que es Universal que empieza a ver el mundo de los videojuegos como una forma de poder entrar porque dice, pucha, nosotros hacemos entretenimiento. Y como nosotros hacemos entretenimiento, entonces nosotros también podemos hacer videojuegos porque hacemos entretenimiento. Entonces, tal como Warner Bros. Había comprado Atari hace unos años, Universal empieza a ver a quién puede comprar en la industria como para hacerse de un desarrollador de videojuegos, ¿ya? ¿Ya? Y en su radar habían unos cuantos, estaba Sega, estaba Nintendo, habían varios que estaban ahí que eran japoneses. Y empiezan como a haber conversaciones y como cosas así. También empieza a haber conversaciones con la gente de Coleco. Están tratando de ver a quién compran como para meterse en la industria de los videojuegos. En general, ¿Cuándo? todas estas industrias estaban en Japón ubicados, ¿no? No, los más grandes actores estaban en Estados Unidos. Por eso Universal trata de buscar o hablar con alguien que sea japonés, porque la industria japonesa estaba menos desarrollada, entonces eran más chicos. Por lo tanto, su lógica era que les ok. podía salir más barato, porque ya no habían comprado a Atari. Atari, claro. Atari, Sí, era, el más, Atari. era el más grande en Estados Unidos. Atari El era que el más está grande en Estados desarrollando. Unidos y en ese momento estaba, no sé si habían cerrado o estaban en conversación y todo el mundo ya sabía que Warner se lo iba a comprar. Entonces estaban ahí como Ya, ok. a punto de. Entonces, entre todas las cosas, Universal cachó que Nintendo había sacado este videojuego que le estaba generando mucha plata y estaba empezando a vender la licencia por todas partes. Este juego que se llamaba Donkey Kong. Y Universal dijo, oye, pero yo hace unos años yo hice una película que se llama King Kong, que es como lo mismo que esto. ¿No deberían pagarme derechos a mí? No te puedo creer, no te puedo creer, pero En el año 1933, Universal había hecho la película King Kong. La primera, que no fue a ver nadie al cine, pero la primera. yo me acuerdo de esa, que era un stop motion también. King Kong salía en Claro, stop era un motion stop en esa motion. época. Era Me horrible, parece que pero para la época es maravilloso. Ok, espérate, pero sí o sí, si el mono se llamaba Donkey Kong, Kong viene de ahí, pues, o sea, no viene de King Kong, digamos. ¿Cierto? No hay otra palabra, entendería yo, en el mundo que tú digas Kong y no te refieras al mono gigante. Por lo tanto, sí la idea la sacaron de ahí, ¿no? Esa es la lógica que tuvo Universal. Y dijo, pero esta cuestión está en mi marca. ¿Por qué no le saco plata a Ya. mi marca? Y agarró y demandó a Nintendo. Y le dijo, esta marca es mía, así que tenéis que pagarme derechos por la marca. Ok, ¿Y te acordás que te había dicho que ya había empezado a vender la marca Nintendo? ¿sí? Antes de demandar a Nintendo, Universal fue donde todos los tipos que le habían comprado la marca Nintendo y dijo, tenéis que pagarme. Tenéis que pagarme. Y a todos y cada uno los amenazó de demanda y les cobró una cierta cantidad de plata por regalías por la marca. Y casi todos le pagaron la plata a Universal. Lo cual centra un mal precedente. Estáis diciendo como que en verdad todo el mundo pensó que ellos tenían la razón, ¿no? Claro. Entonces, súper mal Que precedente para Universal Nintendo. tenía- Y eso también es una jugada de parte de Universal que dice, oye, voy a ir a pedirle plata a todo el resto. Si me empiezan a pagar, después tengo un caso más fuerte para ir a presentarlo contra Nintendo. Y esto en esa época debe haber sido como el típico David contra Goliath también, pues, ¿no? Universal Por era una empresa supuesto. grande desde los años 30 y Nintendo Sí, era recién empezando, pues, claro. Y Nintendo estaba recién partiendo, había estado a punto de quebrar un par de veces, ¿cachai? Tanto en Japón como en América. Entonces, como que siempre estaban peleando por plata. Así que muchas posibilidades no tenía. Claro, y aquí tiene un caballito de batalla que se van a aprovechar justo de eso. Oh, está bueno, ya. Está como para teleserie mexicana. Bueno, entonces van y los demandan.
Y en esta demanda, Nintendo dice, no me pueden quitar esta marca. Si me quitan esta propiedad intelectual, voy a quedar sin nada. Esto es lo que me está dando de comer ahora y esto es lo que me está permitiendo crecer. Entonces tengo que defender. Y dijeron, le pidieron a un abogado que se llama, que tiene apellido Lincoln, Abraham Lincoln. Es broma, me imagino. No se llama Abraham Lincoln, se llama Howard Lincoln. Ok. Y este era un tipo que trabajaba exclusivamente para Nintendo. Era parte de un buffet de abogados, qué sé yo, pero era el abogado que estaba designado para Nintendo. Y ya cuando empezó a tomar más relevancia Nintendo, los únicos casos que este tipo tomaba eran los casos de Nintendo. Era como el abogado de Nintendo, pero trabajaba en una empresa externa. Y resulta que este tipo dice, ya, vamos a contratar a otro abogado que nos ayude con este caso, porque este caso es demasiado grande, entonces necesito a alguien que tenga mucho más experiencia litigando estos casos mucho más grandes. Entonces se pone a buscar y busca un abogado que tenía experiencia demandando como a PepsiCo, demandando a puras empresas así grandotas. Multinacionales grandes. Multinacionales grandes y que tenía vasta experiencia, qué sé yo. Y lo contratan y contratan a este tipo que se llama John Kirby. No sé si te suena. Me suena mucho y me suena obviamente que el Kirby de Nintendo. El Kirby de Nintendo. Bueno, ¿Qué? contratan a John Oye, Kirby ok. y lo mandan a llamar y lo entrevistan. Y lo está entrevistando Lincoln con Arakawa, que era el presidente de Nintendo en esa época. Y resulta que cuando lo entrevistan, se encuentran con un tipo que a Lincoln como que no le da mucha confianza al principio. Porque dice que se encuentran con un tipo que es como amoroso, es como súper servicial, es como súper tranquilo, es como No es un perfil de abogado No. despiadado de Claro. cuentas multinacionales que quiere prepotente, no. No, es como piola, y es como querendón, y es como súper amoroso, es como Kirby. Es así. Aquí. Rosadito Bueno. y rechonchito. Acabo de buscar una foto en internet de John Kirby. Uno puede poner John Kirby Nintendo y tú lo miráis y es como la foto de tu abuelo. Así. Un tipo que está probablemente regando el jardín de su casa. Cuando tiene cara de nada así de despiadado. No, pues sí, es como súper. Y tiene carita así como de abuelito buena onda. Sí, está bueno. Sí, o tenía más bien, porque murió 19, se murió. Sí, hace poco. Sí. Pero bueno, Ya. resulta que empiezan a preparar el caso contra ¿cómo se llama? Contra Universal. Y todos los que están alrededor de Nintendo, a los que Nintendo les vendió la franquicia, empiezan a presionar a Nintendo para que le pague a Universal. Se rindieron. Antes de. Estaban absolutamente rendidos. Decían, no le vamos a ganar a estos tipos con abogados. Nadie le gana a Universal con abogados. Claro. Entonces, ya que estaban rendidos, le decían a Nintendo, oye, ya, pero ¿sabes qué? Dejémonos de leceras, no te pongáis a pelear a la cuestión. Y como que todo el mundo lo presionaba y lo presionaba y lo presionaba para que le pagaran a Universal nomás y todo. Incluso Universal dijo, oye, te voy a demandar y te voy a demandar por 1,8 millones de dólares de esa época, que era muchísima plata. Y me van a tener que pagar todo, qué sé yo. En cambio, si llegamos a un acuerdo inmediatamente, te voy a pagar $60,000. O sea, tú me vas a pagar $60,000. Ok, una oferta tentadora. Súper tentadora. Dada la incertidumbre de ser una empresa pequeña contra un monstruo gigantesco. Claro. Entonces agarraron todas estas cosas y se fueron a Japón, los abogados. Se fueron a Japón, empezaron a conversar con el presidente de Nintendo de Japón. Y el presidente de Nintendo de Japón dijo, si hay una cosa que me cargan más que los abogados, son los abusivos. Así que no sé cómo lo van a hacer. Ustedes tienen que ganar esta cuestión. Démosle para adelante. Ya, ok, está bien. Así que se devolvieron y empezaron a trabajar ahí en la investigación de la demanda, todo el cuento, qué sé yo. Y empezó el juicio. Y en el juicio empezaron a llamar a harta gente. Sobre todo a gente que trabajaba en Nintendo, qué sé yo. Llamaron al podio a Shigeru Miyamoto, con traductores y así un montón de gente. Y le preguntaron que de dónde había salido esto. Y resulta que lo más fuerte que tenía Universal era el nombre. Porque no se puede llamar Donkey Kong, siendo que viene de King Kong, entonces es como viene de ahí, ¿cachai? Y resulta que en Japón, Kong significa como mono grande o algo así. O hay como una palabra que significa mono grande que suena como a Kong. Entonces, buscaron en inglés una palabra que significara así como obstinado. Entonces, que fuera como el mono grande obstinado. Entonces, por eso le pusieron Donkey Kong. Donkey así como por
¿cómo se llama? Por burro. Claro, Donkey es burro en inglés y es como obstinado, terco. Entonces el mono terco era como la idea de qué es lo que le querían poner. Entonces, Kong, la palabra Kong viene de inspirado, o por lo menos eso fue lo que mostraron ahí, de una palabra japonesa. Claro, Claro, voy a mandar a Japón por la palabra. claro. Lo más interesante es el argumento que encuentra John Kirby, que era muy bueno buscando antecedentes de juicios anteriores. Y encontró un juicio anterior de Universal. Universal contra la familia del escritor de King Kong. Porque recordemos que King Kong es de un libro, viene de un libro. Resulta que en el momento que la familia del escritor de King Kong demandó a Universal, Universal ganó ese juicio diciendo que King Kong no era como de dominio privado, ya había pasado al dominio público. O sea, todo el mundo podía ocuparlo en cualquier momento. Eso, perdón, me parece que pasa cuando una obra cultural, un libro, una música o algo así, cumple cierta cantidad de años. No, voy a inventar, pero no sé, después de 100 años ya pasa de ser patrimonio de la humanidad, una cosa así. Como ya cualquiera lo puede ocupar, cualquiera lo puede leer. Claro, pasa a ser patrimonio de la humanidad y todo el mundo lo puede usar y todo eso. No sé, es lo que le pasó, por ejemplo, al Principito hace unos años, que como que hubo un boom de cosas del Principito de repente. Es porque se acaban los derechos de autor, entonces ya, como se acaban los derechos de autor, todo el mundo puede publicar libremente cosas utilizando esa marca y esa como figura. Entonces, Universal ya había ganado un juicio contra los que tenían los derechos de autor de King Kong, del libro King Kong, diciendo que estaba en dominio público y ahora estaba demandando a Nintendo por la marca King Kong de la película que ellos habían hecho, que estaba en el dominio público. O sea, perfectamente tú puedes decir, sí, Donkey Kong viene inspirado en el libro, no en la película, ¿o no? Porque Claro. el libro es dominio público. No sé si el libro se llama Exacto. King Kong también, pero... El libro se llamaba King Kong también. Ah, claro. Buena jugada. Más encima, un poco de tu propia medicina pues, también. Claro, o sea, tú estás diciendo, tú estás argumentando que esta cuestión está en el dominio público y después me venía a demandar a mí. ¿Qué onda tú? Claro, está bueno. Y ese precedente es súper importante porque el juez no solamente le concede la demanda a Nintendo porque King Kong estaba en el dominio público, sino que además dice, ojo, dijo, que esto no solamente está en el dominio público, sino que además esta cuestión es una parodia. O sea, tú por donde lo mirí, esta cuestión no es directamente sacado de la película King Kong. Esta cuestión está como parodiado. Porque no sé, pues, no aparecen exactamente las mismas cosas, sino que es una cosa como distinta y es como divertida, es como satírica. Entonces dice, además de esto tú lo que estás haciendo es una parodia, por lo tanto las parodias están permitidas por el dominio público. Ah, eso no sabía. Sí, Las están parodias se permitidas. pueden. Ah. Las parodias se pueden. ¿Te acordás que cuando hablamos de Mario, que Nintendo había comprado los derechos de una película porno de Mario? Ah, sí, me acuerdo. Compra los derechos de Mario justamente por eso, porque una película porno se puede ver como que fuera uso satírico de la marca. Entonces sí está permitido. Ah, ajá. Entonces compra los derechos de la película porno para no distribuirla y dejarla guardada debajo de un cajón. Pero con eso lo que hace es cualquier otra película porno de Mario no puede ser realizada porque los derechos son de Nintendo y Nintendo te va a demandar. Ya entendí. O sea, él compró esa sátira, básicamente. En ese caso, Claro. Nintendo compró entre comillas, la sátira de la película porno de Mario. Correcto. Básicamente para que nadie más pueda reproducirla. Para que nadie más pueda hacer películas porno de Mario. De ahí para adelante. ¿Dónde estará esa película? Me gustaría verla. quizás cómo es. No sé. Ya, pero y entonces el juicio ellos ganaron, me imagino. En el juicio ganaron, sí. Y ganaron y después todo el mundo se fue contra Universal demandándolo porque le estaba pidiendo plata por los derechos a un montón de gente. Y como que toda la gente le había pagado porque decía, ya, filo, paguémosle porque ya más rápido y no me va a ahorrar más plata. Sí, ahora se dieron cuenta que podían ganar, que ellos tenían las de ganar, por lo tanto devuélveme la plata. Exacto. Devuelven la plata, págale a mis abogados, toda la cuestión. Así que esa es la historia de la demanda de Universal contra Nintendo por Donkey Kong. De haber sido obviamente todo un tema mediático y un gran tema para Nintendo, como para nombrar a uno de sus personajes más icónicos, Kirby, como el abogado, ¿no? Sí, es la primera demanda que llega a juicio que tiene que ver con videojuegos. La primera demanda que tiene que ver con videojuegos que llega a juicio. Bueno, estamos llenos de primeras cosas de todo aquí. Sí. Y raro que no le pusieron también, no sé, un personaje Lincoln.
abogado principal se llama Lincoln. Le pusieron más bien a... Mira, lo que pasa es que en honor a Nintendo en Kirby. general, claro, Nintendo en general pone eso, le da como ese honor a la gente que no es de Nintendo. Y resulta que Lincoln, inmediatamente después del juicio, como trabajaba solamente para Nintendo, Arakawa dice, ¿sabes qué? Lo hiciste tan bien que te voy a contratar. Y de ahora en adelante vas a trabajar para Nintendo siendo como el abogado de Nintendo. Y de ahí para adelante Lincoln se pone a trabajar 100% para Nintendo de América. Y ya pasados los años, cuando Arakawa se retira, él se convierte en el presidente de Nintendo de América. Entonces por eso no hay ningún videojuego que sea como en honor a él, digamos. Suficiente honor en trabajar para Nintendo y llegar a ser su presidente. Claro, porque es parte de la familia de Nintendo. Entonces lo hacen siempre con personas que están como afuera y que fueron muy, muy importantes. Además, como curiosidad, a John Kirby le dieron como compensación por sus honorarios, no sé, una cantidad brutal de plata. Y además le regalaron un yate, porque a este tipo le gustaba andar en yate, un velero. Y le regalaron un velero que se llama Donkey Kong. Y le dieron los derechos de por vida de utilizar el nombre Donkey Kong en embarcaciones de recreación. Qué específico. Sí, súper específico. Como que en cuanto se me hunda este yate y el próximo que me compre le puedo poner el nombre. Y ahí con eso. Claro. Está bueno, está bueno. Me imagino que lo debe haber ocupado. Sí, pues, él anda ahí con su Donkey Kong por todos lados. A mí me encantaría que yo tener un personaje que se llame Héctor en el Mario Bros. No sé. Para eso tengo que ser algo, tengo que salvar a Nintendo de alguna manera. Claro, tenéis que salvar a Nintendo de alguna cosa importante. Ya que Koopa, que renombren a Koopa, le pongan Héctor. Y un bigote así, un bigote de villano, no sé. Una risa Alguna macabra. cosa malvada. Un bigote así bien frondoso como no soy yo. Así, pero... Eso mismo te iba a decir, pero bien mentiroso tu personaje, porque a ti no te sale nada de pelo. Pero es la única oportunidad de tener barba frondosa en el juego. Y que sea de mentira, digamos. No hay de otra. Ah, bueno, quiero llegar a la parte donde le ponen la corbata. Me intriga también. Ah, la parte de la corbata. La parte de la corbata es después, porque a Donkey Kong le empieza a ir bien como arcade, y en el momento en que sacan Donkey Kong 3, Donkey Kong como que muere, porque el juego es más bien pésimo. Entonces, como que queda olvidado en un cajón. Espérate, muere el juego, no muere Donkey Kong. Sí, muere el juego, no muere Donkey Kong. Como que nadie más se puso a hacer juegos de Donkey Kong porque andaba, todo el mundo tenía ya Nintendo su mina de oro, entonces andaban como en otra onda. Y resulta que años después de que sale incluso la Super Nintendo, en ese momento la Super Nintendo estaba compitiendo muy fuerte con Sega Genesis. Y estaban compitiendo muy fuerte, tratando de ver quién era el que dominaba la industria. Y viene una empresa que se llama Rare, que le hace una demostración a Nintendo de una tecnología que tenían ellos de gráficas en 3D que la habían convertido en videojuego, en un juego de pelea, un juego como de boxeo. Y resulta que a Nintendo le gusta tanto la demostración técnica que hacen estos tipos, que Nintendo va y compra parte de Rare, compra parte de la empresa. Ajá, de una. Y en el momento en que compra parte de la empresa, le da permiso para que utilice sus personajes a esta otra empresa. Ok. Y resulta que estos tipos estaban buscando con qué personajes podían usar y qué sé yo. Y se encuentran con Donkey Kong y con los diseños de Donkey Kong de Shigeru Miyamoto. Y están ahí ya contentos, qué sé yo, y están viendo cómo lo diseñan, no sé qué. Y Shigeru Miyamoto dice, no, pero espérate, no puede ser el mismo que yo ocupé antes. Porque ese está como... nadie lo ocupaba. Porque como le había ido mal a su tercer juego, entonces como que Nintendo son medio supersticiosos. Así que dijeron, no, ese no se puede usar porque a este le fue mal. Y como que... ok. Sí, y ahí dijeron, pero no sé, pues usemos un hijo, usemos un nieto, qué sé yo. Ya, hagamos otro, que sea más o menos parecido. Sí, ya. Pero tiene que tener algo distinto. Así que Shigeru Miyamoto dice, ya, pongámosle una corbata para saber que no es el mismo que el otro, porque el otro no tiene corbata. Entonces este tiene que tener corbata. Ok, pongámosle un accesorio para que le vaya bien al juego. Para que le vaya bien al juego. Porque así no es el mismo, es otro. Entonces, como es otro, así se puede hacer juego. Exacto. Ok. Pero eso me muestra un poquito como del... No sé si estaría exagerando un poco, pero como del afán de contar una historia. De tener como coherencia en cierta historia, Sí, ¿no? sí. Entre superstición y todo, pero decir, ya, hagamos el hijo. Y me imagino que en ese juego con el hijo de Donkey Kong... Donkey Kong Jr. po. Con el nieto de Donkey Kong. Con el nieto, ya. El nieto del Donkey Kong original es Donkey Kong.
Incluso el Donkey Kong original aparece en el videojuego. Es un personaje que se llama Cranky Kong, que es un tipo, un mono más viejo. Ah, el de barba. Uno de barba blanca. Uno de barba blanca, con una barba larga, qué sé yo. Entonces ese es el original que aparece en los arcades. Aparece como la familia. Claro. Ah, está muy bien. Claro, tiene toda una mitología y un imaginario alrededor de Donkey Kong. Correcto. Se aprovechan de todas esas cosas para crear parte del mundo y para poder enriquecerlo. Entonces, insertan esa cuestión de que a este le fue mal, entonces no lo puedo usar en el videojuego como personaje principal, entonces uso el nieto, pero hago una cosa para poner al personaje original, ahí como un guiño a la serie anterior, qué sé yo. Que ya está retirado. Porque me acuerdo que el abuelo sale con barba, como con un bastón. Sí, pues estaba viejito ya. Nintendo siempre hace eso, ¿eh? Crea como este imaginario de una historia, de una metahistoria detrás de sus personajes. Sobre todo yo lo Shigeru encuentro Miyamoto. Sobre todo Shigeru Miyamoto. Ah, ok. Hace sentido. Y a mí me gusta mucho porque eso también te da como capacidad creativa para después crear, no sé, contextos para otros juegos. Tú puedes después crear un juego del abuelo, de este mismo abuelo, que, claro, no sé, algo le pasa al nieto y algo tiene que retiro. Claro, una cosa así. Pues entonces como que te da eso, estar inserto en eso, entretenido. Sí, eso hace enriquecer a todo el juego y hace que sea mucho más interesante, porque estás siguiendo la historia, no solamente la mecánica principal del juego, sino que te hace ser más parte del videojuego en sí mismo. Incluso Donkey Kong, eso es muy el original de arcade, es el primero donde Shigeru Miyamoto cambia un poco la lógica de cómo se diseñan los juegos, y lo primero que crea es la historia que hay detrás del juego. Claro, la historia es súper básica, es como que viene un mono, rapta a la princesa, se la lleva y hay que salvarla. Tampoco es así como un bestseller. Pero es la primera vez que se utiliza esa cuestión como eje principal detrás, para el juego. Hay una historia detrás de ese juego. No es porque sí. Porque antes de eso, claro, digamos Space Invaders, no sé si no nada. Historia, bueno. O sea, le crearon una historia después. Pero después, claro, pero originalmente era una nave que mata a Pong sí que no tiene contexto ni historia ni nada. Pong nomás. Bueno, cierto, es difícil crearle una historia a Pong. Sí. No, eran dos tenistas profesionales que quedaron atrapados en un computador y se dedicaron eternamente a jugar. No, difícil crear. No, complicado. Pero sí, Nintendo se preocupa de esas cosas y es bien detallista en esos puntos. Sí, eso lo encuentro muy bacán. Sí. Hasta en el Mario, no sé, en el Mario Kart, por ejemplo, que es un juego de carrera nomás y no tiene ningún background, que yo sepa, al menos, no tiene ningún background de historia. Pero cada personaje tiene su auto como especial y la habilidad es consecuente con los juegos que tú juegas. No sé, por los fuertes pegan más fuerte, claro. ¿Será? O los más pequeños son más rápidos. Los chicos son más rápidos, los otros son más no sé qué. Uno los controla mejor, claro, otros no. Hay todo un contexto que es coherente. Y eso enriquece como claro. Yo no sé si la historia también. Eso queda pendiente para otros juegos. Tiene que haber. Sí, queda pendiente para otro capítulo. Sí, yo creo que una cosa interesante de todos estos juegos cuando se están iniciando es que cuando se inician conllevan, o es más probable que conlleven historias como esta, medias teleseries, porque es digamos, la búsqueda del diseñador del juego, como en toda búsqueda, como todo negocio, como toda empresa grande que en su inicio tuvo que el que lo inventó, el creador, el fundador, tuvo que rebuscárselo para poder diseñar, entender bien lo que estaba haciendo, qué le gustaba a la gente. Y eso siempre conlleva historias interesantes. Bueno, vamos en el nieto. ¿O no? No hay... Sí, vamos en el nieto. Lamentablemente, no hay mucho más historia después, porque, bueno, Rare toma el juego y empieza a desarrollarlo y crea varios Donkey Kong Country y hartas cosas en la saga. El problema es que después, el año 2005, Rare es comprada por Microsoft. Rare es esta empresa que Nintendo compró para que desarrollara los juegos de Donkey Kong. Y en esa época, Rare es comprada por Microsoft. Entonces, de ahí para adelante, no se han desarrollado tantos videojuegos de Donkey Kong. No sé si cachaste que lo tienen como medio tirado. Sí, pero ahí me perdí un poco. Pero Donkey Kong entonces ya no pertenece a Nintendo, sino que pertenece a Rare. Ahora sería... No, Donkey Kong sigue perteneciendo... Donkey Kong sigue perteneciendo a Nintendo, pero resulta que hay tratos entre medio. Hay cosas que
hay parte del mundo que ha creado Nintendo y parte del mundo que creó Rare. Entonces está como medio entrelazado cuáles son los personajes creados por Rare y cuáles son los personajes creados por Nintendo. Por lo tanto, no es tan fácil llegar y crear un videojuego sin infringir los derechos del otro. Ya, sí, te entiendo. Y se han creado sí videojuegos de Donkey Kong para adelante. Creo que el último salió en 2014, creo, para la Wii. Pero no han sido tan buenos y no son tan buenos porque el apogeo, los grandes aciertos de Donkey Kong los creó Rare en su época. Entonces no sé si vamos a volver a tener un Donkey Kong tan bueno como lo vimos en alguna época con Donkey Kong Country. Donkey Kong Country era muy bueno, yo me acuerdo de Es eso. muy bueno. Fue el que más jugué, sí. Era Oye, maravilloso, ¿y aparte qué? que era absolutamente distinto a todos los videojuegos que tenía ahí en la Super Nintendo. Todos eran así como bonitos, pintados, qué sé yo. Y aquí tenía ahí una cuestión en 3D. Era muy lindo. Sí, sí. Y los movimientos eran bien fluidos también, me acuerdo. Sí. Cuando levantaba el barril y lo tiraba, sí, era súper interesante y tenía también como un fondo. Digamos, Claro. tenía como una profundidad, que el fondo se movía, como que tenía una ambientación más bacán. Le daba como esa onda de 3 dimensiones. Sí. Oye, ¿y qué es ahora que estamos hablando de la familia, de la familia Kong, qué es del Diddy Kong? ¿Qué es de Diddy Kong? Es- No sé. Sí, porque hay un personaje que es Diddy Kong. Sí, ¿no? que es el hijo. No, él es el sobrino de Donkey Kong. Claro, y que en el Donkey Kong Country corría con él, ¿cierto? Y tú te Claro. cambiabas. Ah, ya me acordé. Te cambiabas por cuando Te necesitabas cambiabas a alguien más fuerte. Sí. O No alguien sé qué más habrá ágil. pasado con él, porque resulta que ese personaje lo creó Rare. Entonces no sé de quién serán los derechos, no sé dónde estarán. Sí, porque me acuerdo también después había un Diddy Kong Racing, que era como Sí. que Era andaba en un uno auto de. también. Sí, era un auto. Era como un Car Adventure, una cosa así. Era bien bueno, es como de los precursores del Mario Kart. Sí, y también ocupaba esa tecnología 3D, me parece. Sí, parece que también. Bien bueno, bien interesante. Interesante como quedan, por temas de negocio, quedan enterradas franquicias grandes, poderosas. Sí, hay Por temas de imágenes derecho. grandes que quedan por tema de derecho, no se pueden seguir. Por ejemplo, no sé, pues lo que le pasó a Mario RPG. Mario RPG es Ok, una ¿cuál es? serie de Mario que es como un spin-off de Mario donde tienes que jugar lo juegas como con estilo RPG más que con estilo plataforma. Entonces es la primera vez que Mario como que se cambia de género. Y resulta que Mario RPG es uno de los mejores juegos que hay de Mario que no es de plataforma, digamos. Es muy bueno. Y resulta que eso lo hacen en alianza con una empresa que después se pelean. Y nunca más pueden sacar otro Mario RPG en Nintendo. ¿En serio? Sí. Por eso después inventan los Paper Mario, que son como una especie de Mario RPG, pero no son tan buenos. Y son buenos, y ahí quedaron. pero el mejor es Mario RPG. Nada que hacer. Ah, acá me aparece. Con el desarrollador Square, Sí, ¿puede ser? con Square lo hacen. Square, que también es japonés. Sí. Square Enix. Sí, qué lástima, porque ahí se pierde creatividad. Se pierde creatividad con juegos enterrados. O se crea otra también. Para tratar O de se crea reemplazar. otra, claro. Se cierran puertas, se abren ventanas. Sí, es tan dinámico los videojuegos que en realidad no vale tampoco tanto la pena estar mirando con franquicias perdidas. Es verdad, es un buen punto. Sí, cambia. Tenéis Sí. toda la razón en realidad. Sí, ahora pienso totalmente diferente que hace un minuto atrás. que se entierre nomás. Porque eso hace que se creen muchas cosas. Todos los años salen franquicias gigantes. Sí, saltan franquicias gigantes nuevas y todo. Sí, hay que renovarse y nada. Po. Está bien tratar de sacarle el máximo provecho a algo. Está bien, porque sí, ¿cachai? O sea, juegos de Mario yo creo que ¿Por vamos qué a no? seguir teniendo mientras Nintendo siga existiendo. Pero está bien también que nos renovemos, porque aparezcan caras nuevas, ¿cachai? Que aparezcan personajes nuevos, identidades nuevas para la marca, que sí. Sí, tienes razón. Me No es convenciste. del todo malo. En un minuto me convenciste. No, bacán. O sea, bueno, veamos qué pasa con Donkey Kong. Po. A ver si llega el tataranieto ya a salvarlo. A ver si es que podemos ver otro Donkey Kong de aquí para adelante. No sé, la marca está como media dejada de lado, creo yo. No sé si tienen en alguno para hacer próximamente. No creo, la verdad. Pero bueno, esa es la historia. ¿Te gustó? Sí, está buena la historia. De nuevo, yo creo que todos estos juegos que son los juegos iniciales de... Digo porque, bueno, no hemos llegado a ese punto, pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de alguna teleserie que tuvo juegos actuales como, no sé, el Uncharted o algo así, que son como juegos muy actuales,
No sé si tienen tanta historia detrás. Sí. No, en realidad Sí. no lo sé, ¿sí? Sí, hay una Bueno, historia me muy me linda. Lo que imagino pasa es que todavía no llegamos. Pero ya vamos a llegar. Claro, Ya estamos vamos a llegar. recién. Estamos en los 90 ahora. Ahora Bueno, estamos recién en llegando general, a los 90. Claro, todo eso. Pero yo creo que lo interesante acá es que todo esto era un mundo desconocido. O sea, Claro. los videojuegos no desconocidos, sino que se estaban abriendo muchas nuevas fronteras, digamos. Entonces, al final pueden pasar muchas cosas interesantes. Mucha teleserie, mucho chascarrillo y chismoseo. Sí, sí, hay historias muy Al final- entretenidas y tenemos para rato. Sí, al final, el 80% de este capítulo ha sido puro chismosear. puro copuchentear de lo que pasó, quién le dijo qué. A este, ¿Quién le dijo qué y cómo le respondió el otro? Exacto. ¡Oh, que dijo Me encanta. Universal! No. No. Yo soy bueno para chismosear, así que yo feliz. Feliz de hablar de Ah, estas pero cosas. qué bien. Tenemos para rato entonces, porque tengo una historia que ni te cuento. Ni te cuento. Voy a sacar el tejido y voy a ponerme a escuchar. Pero ahora voy a mirar a Donkey Kong con otros ojos. Con unos ojos ya de... De película porno. No, ese es Mario. Ah, de veras. Voy a tratar de conseguirme esa película, de alguna manera. Y que no me demanden. Y que no te demanden, claro. Gracias por invitarme de nuevo. Bueno, la vez pasada me autoinvité yo. Esta vez ya me invitaste tú. Porque Esta vez yo te invité, supongo que sí. yo creo que pensabas que iba a caer nuevamente de sorpresa. Yo pensé que te iba a invitar a ti y a llegar Juan Lalo. Eso pensé que iba a pasar. No, eso no va a pasar por ahora. No, por ahora no. Porque está cada vez más famoso, ganando premios. Bueno, hay que felicitarlo, ojo. Sí, tomar sí. esta misma plataforma para felicitar a Juan Eduardo, porque está, para todos los que nos están escuchando, ha ganado algunas cosas importantes estas últimas semanas. Así que, bien por ahí. Bien, Juan Lalo. Te queremos harto. Te queremos, Juan Lalo, vuelve pronto. Cuando llegue a Hollywood, acuérdate de nosotros. No, pero yo feliz de venir en su reemplazo. Aunque yo sé harto menos de juegos de video, pero por lo menos tengo más sorpresas. Mi cerebro explota varias veces durante cada podcast. Bueno, pero ahí lo interesante es que nos juntemos, conversemos y peleemos. Eso es lo más importante. Sí, chismoseo. Acabó el podcast de chismoseo. La historia de los chismoseos. Deberían llamarse como chismoseo de los videojuegos. Chismoseo de los videos. La teleserie de los videojuegos. En Televisa. Una cosa así. Oye, Ya, gracias por invitarme. Así que nos vemos para un próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que lo hayan disfrutado y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram, en @QuieroSerNerdPodcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y descubrir cosas nuevas. Oye, ¿y habrá alguna película porno de King Kong? No sé, eso... No sé si quiero ver esa. Está peludo, digamos. Literalmente. Literalmente.